Hola a todos, en este video vamos a aprender a crear una web API con .NET 10 y con una base de datos SQL Server, y para la conexión no vamos a utilizar Entity Framework. Vamos a implementar las operaciones CRUD con dos tablas relacionadas para tener un mayor aprendizaje de este concepto. Así que vamos a comenzar. Voy a entrar a SQL Server. Mi versión es la 2019, pero pueden trabajar desde la 2008 en adelante. Vamos a abrir una nueva query y necesito crear mi base de datos, al cual le voy a llamar DBDemo. A continuación voy a usar esta base de datos porque, como pueden ver aquí, estoy en test y necesito cambiar de base de datos. Como pueden ver, ya estamos dentro de dicha base de datos. Vamos a crear nuestras dos tablas, que es pedido y detalle pedido. Así que primero va a ser pedido. Voy a copiar y pegar para no alargar mucho más este video. Obviamente lo voy a explicar. Tabla pedido, su llave primaria es un entero. Acá indico que es llave primaria. Identity, que indica que la columna es autogenerada y avanza de uno en uno, o sea, no debo insertar ningún valor. El nombre del cliente, varchar. La fecha de cuando se está haciendo este pedido. Y el status, que va a ser varchar y va a tener pendiente, aprobado, cancelado. Para la fecha solo estoy trabajando únicamente fecha, no es un datetime, hora y fecha. Seleccionamos esto y listo. Vamos a crear la siguiente tabla, que es el detalle del pedido, una columna específicamente como llave primaria para esta tabla, es identity entero. Y con esta columna hago yo una referencia, como dice acá, hacia mi tabla pedido, indicando que va a ser match con esta columna, ya que un pedido necesita tener relación con un pedido detalle. Nuestro pedido va a contener el nombre del producto. Lo estoy haciendo de una manera sencilla, simplemente un nombre, varchar 100, y la cantidad de cuántos va a desear de este producto. Vamos a seleccionar, ejecutamos o F5 y listo. Entonces ya tengo mis dos tablas y eso sería todo para SQL Server hasta el momento. Voy a hacer un select a mi tabla de orden o pedido. Y bien, entonces esto ya está. Voy a también a poner detail. Muy bien. Así que lo siguiente que vamos a hacer es crear ya nuestro proyecto Visual o en Visual. Para ello estoy utilizando el Insiders, que es 2026. Y acá vamos a crear un nuevo proyecto. Y bueno, acá tenemos todas las plantillas, pero vamos a hacer un pequeño filtro simplemente poniendo Web API. Y vamos a encontrar que tenemos ASP.NET Core Web API. Así que vamos a seleccionar y vamos a darle acá en Next. El nombre de la aplicación, pues le voy a poner Web API de pedido de esta manera. Y bueno, la ubicación, si desean, la pueden cambiar. Y esto lo desmarcamos y vamos a darle en siguiente. Lo que es la versión, vamos a trabajar con la .NET 10. HTTPS no lo necesitamos, esto lo dejamos tal y como está. Y acá es importante dejarlo usando los controladores, y eso sería todo. Vamos a darle acá en crear ya nuestro proyecto. Y vamos a esperar de que pueda cargar todo lo necesario.
Hoy me dice que hay una nueva versión, pero bueno, eso lo actualizaré luego. Voy a cerrar todo esto. Y listo, entonces este sería todo lo que es los elementos de nuestra web API. Voy a explicar rápidamente, pues en program.cs vamos a encontrar toda la configuración de cómo debe arrancar nuestro proyecto. Por ejemplo, acá tenemos que está agregando a los controladores que justo está en esta carpeta. Un controlador viene a ser una hoja en donde se están definiendo nuestros endpoints o web APIs. Así que acá lo está agregando, está abriendo OpenAPI, está construyendo la aplicación y bueno, está poniendo lo que son autorizaciones, mapear los controladores para tener acceso. Una cosa es añadir y otra es permitir agregar el acceso y que corre el proyecto. Entonces ese es program. Vamos a ir acá al controlador y tenemos, como pueden ver, un HTTP GET. En web API tenemos GET para devolver información, POST para crear, PUT para editar y DELETE para eliminar. Entonces este es un GET que devuelve información random. La verdad, devuelve todo esto a través de una clase que le está usando como base, WeatherForecast, que lo vamos a encontrar acá, que tiene estas propiedades. Y nada más, si vamos a hacer la ejecución de esta API, para eso vamos a utilizar un archivo que se llama HTTP. Acá está. Entramos acá y bueno, como pueden ver ya está ya. Está, bueno, en cierta parte definido cómo vamos a tener que llamar. Esto es nuestra URL inicial. Estamos ejecutando nuestro proyecto localhost 5297 el puerto. Esto está guardado en una variable, como pueden ver, y esa variable se llama acá. Y se complementa con el nombre del controlador. Pero la palabra controller ya no va. Solamente o solo es WeatherForecast. Nosotros vamos a crear otro controlador, así que mucho detalle ahí o presten atención ahí. Así que simplemente vamos a ejecutar el proyecto y la API es así de sencilla. Solo que en vez de nosotros retornar información que está en la misma aplicación acá, vamos a hacer de una base de datos. Entonces simplemente vamos a presionar acá en Send Request para enviar la solicitud. Y acá está. Toda la información. Estas propiedades, fecha, temperatura, en Celsius, en Fahrenheit, esto creo es cómo está el clima. Está definido acá en estas propiedades de aquí. Y listo, nada más. Así es una web API como funciona. Es un concepto muy rápido de introducción. Así que vamos a cerrar todo esto y ya vamos a comenzar con el desarrollo. Así que vamos a instalar el paquete para poder conectarnos con SQL Server. Como dije, no vamos a usar Entity Framework, ya eso hay muchos videos, así que usaremos Ado.NET de la manera más, que digamos, robusta y que además nos permite mayor control de lo que deseamos hacer. Clic derecho a nuestro proyecto o si no acá en dependencias, clic derecho, administrador de paquetes nuggets, pestaña de buscar y acá vamos a buscar lo que es Microsoft Data SQL Client. Utilizamos la última versión. Vamos a darle acá en instalar. Vamos a esperar de que se confirme. Y listo. Ya está. Vamos a guardar los cambios. Cerramos esto y ya está. A continuación, lo que vamos a hacer es crear nuestras propias entidades. Así como tenemos el WeatherForecast que le sirvió como base para devolver información, vamos a hacer también lo mismo para nuestras tablas que habíamos creado. Así que esto de aquí vamos a convertirlos en clases y lo vamos a llevar justo aquí a nuestro proyecto dentro de una nueva carpeta que usualmente es Entities. Clic derecho a nuestro proyecto
with API order, clic derecho. Y vamos a agregar una nueva carpeta y le vamos a llamar con el nombre de entities. De esta manera, entonces, aquí vamos a crear dos clases. Agregamos clase, clic derecho, ya saben. Y vamos a poner acá pedido. Lo dejamos por el momento vacío y agregamos la otra clase, que son solamente representaciones de nuestra tabla, que es pedido detalle ahora. Y ya tenemos estas dos clases. Lo que necesitamos hacer es agregar las propiedades, o sea, las columnas. Vamos a ir acá. Bueno, vamos a trabajar aquí en Order Detail y simplemente voy a poner así, prop tabulación, y ya está. Recordemos que el primero se llama así, Order Detail ID. Copiamos esto y lo vamos a pegar acá. Y listo, entonces voy a duplicar esto. Order ID no, ya van a saber por qué. Product name y quantity. Como pueden ver, todo estoy copiando. Ahora, cambiamos el tipo. El primero es varchar y el otro es entero. Así que esto, bueno, no es varchar acá, disculpen, es una cadena de texto. Y listo, ya lo tenemos. Ahora, para relacionar esta clase con order o pedido, vamos a hacer lo siguiente, pero primero vamos a tener que ingresar sus propiedades. Voy a copiar todo esto. Voy a comentarlo. Y voy a hacer lo mismo que hice con pedido detalle. Rápidamente. Esto va a ser date only. Y esto es un string. Y me faltó lo que es el status, así que, bueno, para ahorrar tiempo, ya está. Ahora, la relación de la cual me salté, simplemente vamos a hacer así. Vamos a poner prop, tabulación, y el tipo, pues le vamos a poner que sea una lista de orden detail o pedido detalle. Y acá vamos a poner en plural pedido detalle o detalles. Ahí está. De esta manera yo voy a relacionar que mi pedido tiene muchos detalles. Ahí está. Esa es la relación como vamos a trabajar. Y ya hemos terminado con la parte de las entidades. Así que ahora vamos a comenzar con la conexión hacia nuestra base de datos, de cómo se van a conectar estos dos mundos de C# de nuestra web API con SQL. Así que para ello también vamos a crear una carpeta en nuestro proyecto y le vamos a llamar ContextDB. Ahora estamos usando Ado.net, que es de esta manera, la cual puede ser algo extenso, pero créanme, vale la pena. Si no queremos trabajar con Entity Framework, por favor comenten a aquellos que no les gusta trabajar con Entity Framework. En lo personal, yo prefiero trabajar de esta manera con Ado.net, pero nunca descarto trabajar con Entity Framework. Bien, entonces vamos a crear una clase que se vaya a conexión DB. Y acá adentro vamos a crear nuestras variables. Por ejemplo, vamos a crear una variable privada solamente de lectura, el cual vamos a almacenar la cadena de conexión. Vamos a crear el constructor, que es el primer método que se ejecuta de la clase. Y vamos a decir que va a recibir aquí la cadena de conexión para que sea almacenado en nuestra variable. Listo, ahí ya nos ayudó. Y finalmente un método
del tipo SQL Connection, pero esto lo vamos a ver desde nuestro paquete que hemos instalado. Ahorita vamos a poner SQL Connection. Ahí está. Y automáticamente se usa el paquete que hemos instalado. Y vamos a llamar crear conexión a este método. Simplemente vamos a devolver la conexión utilizando esa variable que contiene nuestra cadena hacia SQL Server. Y listo, ya hemos terminado con nuestra conexión. Ahora ustedes dirán, ¿dónde guardo esa cadena de conexión? Pues lo vamos a hacer en este archivo que dice appsettings.json. Vamos a poner una coma. Cadenas de conexiones, podemos agregar muchas. Yo suelo poner default connection de esta manera. Y acá vamos a poner la cadena de conexión. Entonces vamos a armar, primero viene a ser nuestro servidor SQL Server. Yo me conecto de esta manera. Cuando nosotros abrimos una conexión, como pueden ver acá, pueden ver que ustedes utilizan Windows Autenticación o si no con la contraseña de usuario. Yo utilizo la simple, así que esas credenciales las vamos a poner acá. Mi nombre de servidor, punto y coma. Mi base de datos, que en esta oportunidad es DBDemo, punto y coma. Vamos a separar siempre con punto y coma. Y por último vamos a establecer conexión segura y también del certificado. Si ustedes tienen usuario y contraseña, lo ponen acá. Guardamos nuestro cambio y vamos a cerrar de una vez todas las pestañas. Finalmente vamos a tener que enviar esa conexión que hemos establecido hacia el archivo de conexión, ¿no? Esta clase que, como pueden ver, está recibiendo aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues program.cs, eso nos va a ayudar. Vamos aquí a primero obtener esa cadena de conexión. Vamos a crear una variable con builder y vamos a ir a configuración.get connection string. ¿Cómo lo llamamos? Default connection. Volvemos y lo vamos a pegar aquí. Punto y coma y listo. Entonces, para enviar a nuestra clase de conexión DB, vamos a utilizar servicios, agregar de manera única a ese archivo que hemos creado y vamos a pasarle como parámetro nuestra cadena de conexión que está arriba. Bueno, acá se subraya verde porque dice posiblemente va a estar nulo, pero yo digo que no. Esta referencia se agrega porque estamos añadiendo la carpeta donde está la clase. Y listo, vamos a terminar esto. Voy a cerrar todos los cambios, bueno, todas las pestañas. Y ahora vamos a entrar vamos a crear vamos a crear una clase de el cual se va a encargar de hacer todas las operaciones de crear, editar, eliminar, ¿sí? No vamos a estar utilizando muchas cosas. Primero una carpeta, el cual le vamos a llamar gestores, que se va a encargar de todo. Y adentro vamos a crear una clase que se llame pedido gestor, que se encargue únicamente de pedido. Y ahora, acá lo que necesitamos es obtener nuestra conexión a la base de datos, porque él se va a encargar de todo. Así que
Creamos una variable privada, constructor CTOR, tabulación. Y vamos a recibir acá como parámetro el mismo tipo. Y vamos a poner así. Simplemente guardamos la conexión y listo. Vamos a empezar con lo que es nuestro primer método, que es para el create. Así que, como sabrán, necesitamos crear un registro en la tabla de pedido. Y también a la vez su pedido detalle. Así que un registro puede tener acá, un registro puede tener muchos registros de pedido detalle. Así que esto lo vamos a hacer con un procedimiento almacenado y ya verán cómo, porque es fácil insertar acá. Pero cómo hago un insert y a la vez también muchos inserts en otra tabla, o sea, cómo envío la información. Así que eso vamos a resolver justo ahora. Para ello vamos a crear un tipo. Recuerden que cada tabla tiene un tipo que es entero, varchar, incluso fecha. Vamos a crear nuestro propio tipo. Vamos a crear un tipo que diga create order detail type. Y esto lo vamos a decir que sea como una tabla, porque vamos a tener que recibir acá toda la información del pedido. Bueno, sí, claro, toda la información del detalle pedido por pedido. Entonces, ¿qué información necesitamos acá? Es el nombre y la cantidad, así que voy a copiar nombre y cantidad, estos dos no. Y listo, entonces estoy creando como que un nuevo tipo de entero, pero esto va a ser una tabla que se va a llamar especialmente para crear el detalle del pedido. Guardamos esto y listo. A continuación vamos a crear el procedimiento. Vamos a poner sp create pedido. Y adentro los parámetros de entrada, o sea, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir el nombre de nuestro cliente y para ahorrar algo de tiempo voy a simplemente a copiar lo que tengo. Este es un varchar. Vamos a recibir también la fecha de este pedido. Y acá vamos a recibir el detalle del pedido, que como pueden ver estoy usando ese tipo que he creado y solamente es de lectura. Y por último, estos parámetros son de entrada. ¿Está bien? Acá vamos a recibir información. Pero necesitamos un parámetro que nos diga, ok, tú estás enviándome información para crear el pedido, pero ¿cuál es el ID de ese pedido que se ha creado? Así que vamos a crear un parámetro que es tipo salida. Todos estos son de entrada y este únicamente es de salida. O sea, le vamos a decir a quien ha solicitado, toma tu mensaje. Así que el procedimiento, esto de acá es simplemente así, donde inicia y donde termina. Vamos a hacer un inserinto a nuestra tabla de orden y vamos a especificar las columnas y vamos a enviarle los parámetros que debe insertar. Nombre del cliente, la fecha y el estado por defecto que es pendiente. Ahora, si les tilda error, simplemente presionen Ctrl+Shift+R. Lo que hace esto es refrescar la memoria de esta hoja donde estamos para que pueda reconocer este tipo. Así que esto puede tardar un tiempo, pero no debería haber problemas, solo que voy a cambiar acá. Estoy poniendo uno que no es. Y nuevamente ahí está, ¿no? Ya lo reconoció, ya no es un error. Ahora, al momento de insertar en la tabla de pedido, necesitamos
establecer lo que es cuál ha sido ese ID que se ha generado, porque tiene un ID como pueden ver acá. Así que eso, con esto lo estamos obteniendo. Finalmente vamos a hacer un inserinto a nuestra tabla de pedido detalle, también especificando las columnas, y vamos a hacer un select hacia nuestra tabla detalle que contiene toda la información del producto y la cantidad. Y esto es como una simple tabla, pero obviamente especificamos el ID para que este pedido que se generó se relacione con el pedido detalle. Y lo hacemos a través de este parámetro. Luego simplemente hacer select a las columnas que ya tiene la tabla y listo. Ahora, acá hay algo muy importante que debemos trabajar, que cuando trabajamos así, bueno, acá lo hice mal. Cuando trabajamos lo que son insert a muchas tablas, si acá registré, quedó bien, y acá necesito registrar muchas, y el primero bien, el segundo bien, pero el tercero falló. Entonces lo que necesito es controlar esto. Necesito deshacer todo lo que hice anteriormente, incluso el insert que hice a la primera tabla. Sí, porque hubo un error acá al final. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente vamos a poner aquí adentro lo que es begin try para que pueda intentar hacer una operación. Y si es que no pudo hacer esa operación, pues que intente trabajar el error. Y acá vamos a poner un begin de transacción, el cual va a decir que, ok, examina todas las operaciones de los insert que estoy haciendo. Y si todo está bien, pues que la transacción sea registrada como que acá lo guarda temporalmente, ¿no? Pero con esto concluye que ya no es temporal la información trabajada. Si es que hay un error, pues vamos a decir que restablezca todo y vamos a cambiar el resultado diciendo que no se generó ningún ID, así que es 0. Entonces con eso ya estamos cumpliendo toda nuestra operación. Le damos acá en registrar y listo. Ya tenemos nuestro procedimiento almacenado creado. Lo que vamos a hacer ahora es llamar este procedimiento almacenado desde nuestra aplicación de Web API, así que necesitamos enviarle todo lo que necesita. Vamos a ir acá y vamos a ir al Order Manager donde estamos. Pero nosotros necesitamos trabajar con datos de ingreso, o sea, ¿qué vamos a recibir? Sabemos que en orden necesitamos solamente el nombre del cliente y la fecha. Y en detalle, la cantidad y el nombre del producto. No necesitamos esto, que son los IDs, esta lista de detalles, así de esta manera. El estatus tampoco. Entonces, para ello vamos a crear DTOs, que son clases similares a nuestras entidades, pero que solo sirven para transferencia de datos. Clic derecho y vamos a crear dos clases. El primero va a ser pedido DTO, o bueno, vamos a poner así. Para crear un pedido DTO. Y vamos a crear otra clase que es para crear un pedido detalle DTO. Arrancamos con detalle. Así que para ello vamos a copiar estos dos. Regresamos y pegamos. Vamos a continuar con orden de entities. Vamos a copiar estos dos, bueno, estos tres que el status luego le voy a quitar.
Vamos a ir a crear orden o pedido DTO y lo vamos a pegar. Status no necesitamos. Necesitamos enviar lo que es nombre y la fecha. Ahora, esta fecha vamos a poner que sea string porque no necesariamente tiene que ser igual a nuestra entidad, recuerden. Son similares pero no iguales. Solo estamos diciendo que acá recibimos los parámetros o valores que necesitamos para crear. Únicamente eso. Así que estos dos son string y acá vamos a hacer match con order detail DTO. Y esto ya lo dejamos tal y como está. Acá solamente déjeme verificar, string cantidad, ya está. Cerramos todo esto y vamos a regresar acá en nuestro order manager y vamos a empezar a trabajar. Ahora, lo primero que necesitamos es crear una tabla, ya que sabemos que el pedido detalle tiene mucha información. Así que esto es fácil, ¿no? Enviamos un string y una fecha. Pero ¿cómo enviamos este tipo? Esto va a ser una tabla acá en C#. Así que un método que nos devuelva esta tabla. Data table, solamente para crear la información en una tabla de detalle. Vamos a crear el data table para detalle. Y vamos a recibir order detail con parámetro de detail. De esta manera. Así que vamos a empezar. Acá vamos a crear un data table. Y le vamos a poner como nombre tabla, new data table. Y vamos a definir las columnas que va a tener nuestra tabla. Producto y la cantidad. Y finalmente vamos a lo que es rellenar la información en nuestra tabla para último devolver la tabla. Una tabla, bueno, un método que crea una tabla y listo, nada más. Ahora sí vamos a crear el método para ejecutar el procedimiento almacenado. Esto es público ya que lo va a usar nuestra API y vamos a poner acá para crear. Recibimos nuestra orden o el pedido y listo. Entonces, esto es una clase de entidades. Estamos trabajando acá, no con DTOs. Y lo primero es recibir la información de nuestra detalle de pedido en una tabla y vamos a llamar al método que hemos creado arriba. Y acá vamos a pasarle de nuestro pedido su detalle. Bien, vamos a utilizar acá using para poder crear nuestra conexión. Llamamos a la conexión crear conexión. De esta manera vamos a duplicar esto. Voy a crear un comando. Y bueno, esto de acá va a ser simplemente llamando a la conexión punto crear nuestro comando. Y vamos a decir cmd.commandText que sea igual al nombre de nuestro procedimiento almacenado. Y obviamente necesitamos decir que va a ser de un tipo procedimiento almacenado. De esta manera vamos a pasarle cada uno de los parámetros a este comando. Con parameters agregamos el primer parámetro, se llama @customer name y lo vamos a poner acá. Y vamos a establecer el tipo de esta manera, .varchar. Bueno, simplemente así, nada más. .value saliendo de los paréntesis y de nuestra clase order. Todavía no utilizamos el DTO, eso va a ser luego. Aquí en manager es todo con nuestras entidades.
Y bueno, entonces vamos a duplicar esto, unos 4. Vamos a simplemente reemplazar lo que es el nombre de nuestros parámetros que vamos a utilizar. Ahí está. Y bueno, entonces acá en order va a ser order date, la fecha, y vamos a trabajarle únicamente con una fecha única que sea la mínima para no tener problemas. Acá es nuestra tabla que hemos trabajado aquí arriba, así que vamos a borrar todo esto. Y al último, pues este es un parámetro de salida, recuerden, así que vamos a poner dirección. Este es un parámetro de salida. Y listo, entonces, como pueden ver, es sencillo lo que es el paso de los parámetros. Finalmente, abrimos nuestra conexión. Y acá me faltó paréntesis y cmd punto. Ejecutamos nuestra operación que hemos trabajado y listo. Ahora, para obtener el valor de esto, simplemente vamos a retornar a un entero y voy a quitar todo esto. Voy a llamar a comando y voy a llamar al parámetro que se llama @orderid, pero creo que no se copia con el arroba y listo. Y yo quiero el valor que está devolviendo el procedimiento almacenado. Y listo, ya hemos terminado. Y bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un controlador así como este para llamar a nuestro método para crear un pedido. Así que primero vamos a ir acá en program.cs porque necesitamos decirle que esta hoja que hemos creado debe ser alojada en nuestra aplicación, así que se llama Order Manager. Y bueno, no lo reconoce por el momento y es porque debe ser aquí. Order Manager. Ahí está. Punto y coma y listo. Entonces, con esto ya tenemos acceso a nuestra clase en todo nuestro proyecto. Vamos a crear un nuevo controlador. Clic derecho en la carpeta. Agregar controlador. Y acá es importante seleccionar API, que sea en blanco. Agregamos. Y vamos a cambiar el nombre que va a ser pedido controller. Bien, entonces esto va a ser similar a lo que tenemos acá, como pueden ver. Y vamos a primero decirle que vamos a trabajar con nuestra hoja que es Order Manager. Y simplemente voy a poner así, Order Manager. Creamos el constructor y voy a recibir todo esto y simplemente voy a borrar el guión bajo. Y acá establecemos el valor a esta variable. Ahora, esto es posible porque ya establecí en program.cs que debo trabajar con esta hoja. Vamos a crear nuestro primer método que es el post. HTTP post. Y vamos a darle una ruta de cómo se va a llamar este endpoint que es create. Y vamos a crear nuestro método que se va a llamar post. No necesariamente tiene que ser igual. Y acá vamos a recibir a nuestro DTO, pero disculpen, esto es solamente order, no detail. Y esto va a ser nuestro request, nuestra solicitud. Muy bien, entonces vamos a crear acá nuestro pedido, que sea un nuevo pedido de nuestra entidad. Mucho ojo ahí. Y vamos a darle valor a todas sus propiedades a través de nuestro request. Primero es customer name, request customer name. Estamos convirtiendo order date. Este va a ser
day only. Vamos a castear esto porque recuerden que la fecha lo estamos trabajando como string en el DTO. Así que esto va a ser año, mes, día. Y finalmente vamos a trabajar con los detalles que se encuentra request or details punto y vamos a seleccionar de esta manera donde cada ítem necesitamos trabajarlo de manera independiente, así que voy a crear un new order detail que es nuestra entidad, product name, item product name, quantity, item quantity, y esto va a ser un punto to list porque es una lista. Y bien, entonces ya hemos terminado de convertir del DTO al tipo entity de nuestra entidad, y simplemente vamos a recibir el resultado de haber ejecutado nuestro método en Order Manager que se llama create. Simplemente pasamos la orden que hemos creado y vamos a decir de que si nuestro parámetro es diferente, bueno, nuestra variable es diferente a 0, quiere decir que sí ha creado correctamente. Así que vamos a pasarle ese ID que se ha creado. Si no, caso contrario, una solicitud incorrecta diciendo que es error. Bien, entonces ya está terminado esta parte, así que vamos a ejecutar y vamos a hacerlo acá en WebAPI Order, solo que no sabemos cómo debemos llamarlo por el momento, así que para ello vamos a ir acá en vistas, otras ventanas, puntos de salida, el explorador. Vamos a desplegar y acá tenemos el post que hemos creado. Clic derecho y generar request. Entonces, como pueden ver, acá se ha generado nuestro API para poder llamar al método create, y yo tengo acá ya un archivo o un texto JSON para poder enviar la solicitud. Y por ejemplo, estoy haciendo que mi nombre de cliente se llama Sara Smith, la fecha es el 8. Detalles en cuanto al producto es una laptop y un mouse, la cantidad 1 y 2. Y voy a poner acá un punto de depuración en Order Manager, justo acá. Y vamos a ejecutar el proyecto, si no, no vamos a poder enviar la solicitud. Vamos a esperar de que se ejecute el proyecto. Send request. Y acá está el punto de depuración. Vamos a inspeccionar el elemento, ahí está. En detalle tenemos nuestra información. F10 para ver con detalle. Creamos conexión, establecemos el procedimiento, pasamos los valores, abrimos la conexión, ejecutamos el query. Me dijo error de convertir el parámetro data table a string. Acá. Bueno, acá hay un error que es esto de aquí, no es de esta manera, sino es una estructura, porque esto es una estructura, así que no hay problema. Se hacen los cambios. Regresamos al archivo, acá hubo un error. Enviamos la solicitud. Y bueno, ya sabemos todo lo que sigue acá. Voy a continuar hasta aquí. Acá nos habíamos quedado. Y me dice la propiedad size tiene un tamaño no válido. A ver. Voy a inspeccionar esto, la estructura. Ok. Y acá también estoy mal. Esto es un entero.
Esto es una fecha, son errores. Bueno, y esto vamos a pasarle por ahora simplemente 100 para no tener conflictos. Y yo creo que ya está resuelto esta parte. Vamos a ir acá a HTTP, send request. Bueno, me agrada de que aparezcan los errores, así que podemos resolverlos. Muy bien. Se ha ejecutado ahora sin problemas. Tenemos el número ID 1. Y esto, la respuesta, acá nos va a dar un error, o bueno, no, porque a veces cuando se demora mucho, porque estamos depurando, devuelve error. Y ahí está. Me dice que se generó el 1, vamos a ir a la base de datos. Seleccionamos esto, acá está Sar Smith. Y el detalle. Esto es de la primera tabla. Como pueden ver, este 1 pertenece aquí. Y este es el ID propio de la tabla. Y entonces ya hemos terminado lo que es para poder insertar. Como pueden ver, es algo complejo, pero nosotros estamos escapando de lo que es el insert a una sola tabla. Son muchas tablas, así que este video posiblemente lo voy a dividir en dos para nosotros no saturarnos de mucha información. Así que vamos a continuar con el edit. Para editar la información vamos a ir acá a SQL Server y voy a copiar esto porque esta es la tabla para crear y necesito otro tipo que va a ser para editar. Solamente cambiamos así y esta vez voy a editar solamente la cantidad del producto, más no lo que es el nombre del producto. Ustedes obviamente pueden hacer sus prácticas modificando cualquier otro campo de la tabla de pedido detalle. Creo esto y voy a copiar, miren, todo el procedimiento de crear y lo vamos a pegar acá. Ahora, a diferencia del otro, necesitamos lo que es el ID de el pedido, porque vamos a editar un pedido. Esto es un entero. Y ahora acá necesito editar el status porque voy a decir que se ha aprobado o cancelado lo que es el pedido del cliente. Detalle, pues vamos a cambiar, ahora este es el detalle. Y vamos a decir si es que se pudo realizar el cambio creando una variable de salida error. Esto es Control Shift R para que pueda reconocer y vamos a cambiar esto que diga Edit. Entonces la orden o el pedido que vamos a modificar, el status, los detalles y el error posible que tenga. Vamos a trabajar igual con transacción, pero ya no va a ser un insert, sino que aquí va a ser, bueno, voy a modificar esto y vamos a poder actualizar esa tabla y vamos solamente a hacer el cambio a la columna de status, el cual le vamos a pasar el parámetro que necesita y vamos a especificar que sea aquí con su respectiva columna para no alterar otro registro de la misma tabla. Ya no vamos a guardar nada aquí. Y ahora en esto lo que vamos a hacer es un update, pero de mucha información, así que para ello vamos a hacer un select primero a nuestra tabla de order detail. Esto lo hago como ejemplo y voy a dar un alias que a partir de ahora se va a llamar OD esta tabla de order detail y vamos a hacer match con nuestra tabla de details y vamos a poner acá lo que son los detalles de nuestra orden de parámetro, donde en nuestra primera tabla de pedido detalle va a ser match con el ID que nosotros estamos recibiendo. Y bueno, esto se ha colado aquí y voy a borrar esto.
Y a continuación voy a poner acá que necesito hacer match con order detail con sí, es o detalle p del parámetro punto order detail id. Todo esto ya lo vamos a quitar. Entonces estoy haciendo match entre esta tabla y esta tabla de acá. Y en vez de un select, actualizamos mi tabla en sí. Y vamos a actualizar lo que es el tipo, que es odp. El tipo, bueno, no, sino la cantidad. Solo estamos actualizando la cantidad de este producto. Así que vamos a llamar a nuestro parámetro diciendo que no, efectivamente no hubo un error. Y en el caso de que sí hubo, vamos a poner 1. Esto es invirtiendo. Y bueno, entonces esto ya estaría cantidad, detalle, detalles, orden detail, error, sí, muy bien. Entonces esto lo vamos a crear. Si es que hay un conflicto, un error que no me doy cuenta, luego lo vamos a editar. Y listo, ya ha sido creado. Entonces, para la implementación en código de los siguientes métodos, voy a crear otro video. Así que ese video de la segunda parte lo van a encontrar acá en la descripción de este video. Entonces, esto es todo por el video, que ya va a durar 1 hora. Así que me despido y nos vemos en el siguiente video. Si te está gustando, déjale like y un comentario, por favor. Nos vemos en el siguiente video.